University presenta Hoy vamos a hablar de la propuesta de valor, que es Orquestación de valor con IA. Quinta sesión de OVIA. En esta ocasión analizaremos a profundidad la propuesta de valor y los framework North Star Metrics y Blue Ocean Strategy. Para finalizar, haremos ejercicios de análisis de propuesta de valor usando inteligencia artificial, consultando GEMS de Gemini y GPTs de ChatGPT de una empresa relevante en el contexto internacional. muy bien, pues esta quinta sesión tiene uno de los temas más relevantes del Business Model Canvas y ahora les voy a compartir más. Iniciamos la sesión aprendiendo conceptos de inteligencia artificial. Todo lo que hasta ahora hace la inteligencia artificial ya se hacía previamente. Ten esto siempre presente. El tema de hoy es Insight Latency, que es un tema fascinante, sobre todo en el contexto de la adopción de la inteligencia artificial. Y ahora les comparto qué significa. Insight latency. Es el tiempo que transcurre entre el momento en que surge una señal relevante en el mercado, en el cliente, en la operación o en el entorno, y el momento en que una persona u organización la comprende con claridad suficiente para convertirla en una acción útil. Normalmente en las compañías ocurren muchos eventos, sin embargo, estos eventos están dejando de ser monitoreados y como tal, muchas veces dejamos de convertir estas acciones o eventos que ocurren en acciones útiles. Es la demora entre la aparición de un hecho, dato, cambio o patrón con potencial estratégico y su transformación en entendimiento accionable que permita decidir, responder, adaptarse o innovar con oportunidad. Cada vez que ocurre un evento de estos, es posible que nosotros tengamos necesidad de actuar. Y cuando nuestros sistemas están fuera del circuito de la información, hoy en día estamos perdiendo la ventaja de utilizarlo como una acción de control. Con el tiempo vamos a identificar que las acciones son cercanas a tiempo real y eso lo que va a poder permitir es que a través de los diferentes procesos que tienen las compañías se van a insertar elementos para tomar decisiones y provocar acciones simultáneamente. Aparece cuando una organización detecta tarde, interpreta mal o convierte lentamente las señales relevantes en decisiones. Esa latencia reduce agilidad, debilita la capacidad competitiva, encarece la operación y abre espacio para que otros actores más atentos y mejor orquestados capturen primero el valor. Por ello es muy importante que nosotros analicemos y vivamos la experiencia de nuestras compañías, ¿no? Empezamos con el tema central. Ahora nos concentramos en el tema central de esta sesión: propuesta de valor. Índice de temas 1. ¿Qué es la propuesta de valor? 2. ¿Qué es el North Star Metrics? 3. ¿Qué es el Blue Ocean Strategy? 4. Analicemos la propuesta de valor de una empresa internacional importante. Usaré la inteligencia artificial e incluiré los frameworks de North Star Metrics y Blue Ocean Strategy. Vamos adelante. Como ya he explicado previamente, una de las grandes áreas de oportunidad que tenemos es descubrir cuál es mi preparación y mi visión sobre la utilización de la inteligencia artificial. Ya lo he explicado previamente, pero me gusta ser redundante. Cuando nosotros necesitamos utilizar un escáner de código de barras, simplemente lo agarramos, leemos y obtenemos un resultado en instantes.
Y esa es la utilización que me gustaría proponerles a ustedes con la inteligencia artificial. ¿Y por qué razón? Porque si nos ponemos a entender cómo es que funciona, cómo se diseña, cómo se mejora un escáner, pasaríamos horas, semanas y meses y perderíamos la oportunidad de entender. Una de las críticas que hago es que nos están queriendo a todos a enseñar a construir prompts sofisticados y muchas veces nuestras capacidades pueden desarrollarse, sin embargo, también es importante tener esa capacidad de visión para modelar. Por eso es que me gusta enfocarme en entender un concepto que transforma el negocio y utilizando la inteligencia artificial con este concepto, tomar ventaja de ello. Para quienes les interese profundizar en el diseño de los prompts o los GPTs o los GEMs, con gusto los puedo abordar, pero quisiera estar centrado en esto, en cómo utilizar el concepto con inteligencia artificial. Significa que si yo voy a utilizar un auto, estoy preocupado por optimizar mi ruta por donde voy a ir, en vez de conocer cómo está hecho un motor de diésel o eléctrico o de diésel para entender cómo funciona y diseñarlo. No, estamos pensando en cómo maximizar los beneficios. Bien. Esta vista del lienzo del modelo de negocios, Business Model Canvas, nos permite reconocer las 9 perspectivas que propone originalmente su diseño. El Business Model Canvas es un modelo muy completo, de la misma manera que recargamos cada uno de los segmentos con frameworks. También decidí incluir un 10º segmento relacionado con los estándares, regulaciones y tecnologías habilitadoras del negocio. ¿Por qué es importante esta base? Porque yo puedo desarrollar bien los 9 elementos que nos propone el Business Model Canvas, pero si tengo la infraestructura correcta, voy a lograr los resultados más ágilmente. En el modelo de retail que utilizo del Consumer Goods Forum, es un modelo muy parecido que en la base tiene estándares, regulaciones, métodos de costeo y tecnologías clave para desarrollar un retail sin fricción. Haciendo analogías, tomé esa idea de allá. En la propuesta de valor, ponemos foco en el conjunto de productos y servicios diseñados para un segmento específico, al resolver sus problemas o satisfacer sus necesidades. Propuesta de valor es la promesa clara, relevante y diferenciada de beneficio que una empresa ofrece a un cliente específico, explicando por qué debería elegirla y qué problema le resuelve, necesidad le satisface o resultado superior le ayuda a lograr. Es la razón estratégica por la que un cliente te prefiere, te compra y permanece contigo. Es el valor concreto que prometes entregar, que el cliente percibe, aprecia y está dispuesto a recompensar. Un modelo de negocios, en Ovia lo complementamos con frameworks que permitan enfocar y profundizar su análisis y entendimiento. Bien, se recuerdan que en segmento de clientes agregamos el Buyer Personal Jobs to be Done, que fue la sesión pasada. En esta sesión, al enfocarnos en la propuesta de valor, estaremos concentrados en North Star Metric y Blue Ocean Strategy. Por razones de entendimiento, decidí cambiar el orden y voy a empezar con Blue Ocean Strategy. Para analizar con profundidad la propuesta de valor, seleccioné 2 frameworks, North Star Metric y Blue Ocean Strategy. Bien. ¿Qué es Blue Ocean Strategy? Blue Ocean Strategy es una estrategia de negocio orientada a crear un espacio de mercado nuevo, valioso y difícil de comparar, donde la competencia pierde relevancia porque la empresa deja de pelear por lo mismo que todos y redefine la manera de generar valor. Consiste en ganar la guerra del mercado existente, rediseñando el juego para que la empresa compita en un terreno más inteligente, más atractivo y menos congestionado.
Cuando hago el replanteamiento de utilizar inteligencia artificial, yo en vez de proponer resolver tareas y soluciones altamente repetitivas, lo que replanteo es ver desde arriba, desde lo máximo, cómo mi modelo de negocio debe de ser repensado, rediseñado. Y Blue Ocean Strategy nos ofrece un marco muy interesante. Y bueno, Blue Ocean Strategy lo que nos hace pensar primero es que convirtamos a nuestros competidores en irrelevantes. Cuando nosotros encontramos aquellas ideas de low cost que han venido proliferando o el precio más bajo del mercado, son ideas muy brillantes y muy importantes. Sin embargo, cuando el mercado practica todo exactamente igual, lo que acaba ocurriendo es un mercado de sangre en vez de un mercado de negocios. Una de las grandes desventajas que tienen en general los supermercados es que sus márgenes de ganancia son muy bajos por dos elementos. Lo primero es que siguen siendo tiendas de ingredientes, carecen de un valor agregado para vender alimentos completos. Cuando comparo yo las ganancias de un hipermercado y comparo la venta de ingredientes para alimentos y la venta de textiles y ropa, pues voy a ver que las ganancias de textiles y ropa y mercancías generales son muy altas, porque vendo productos completos, listos para ser usados. Cuando yo me centro en los alimentos, vendo ingredientes. Y bueno, por eso es importante que nosotros entendamos el valor que nos ofrece Blue Ocean Strategy. Y entonces, el verdadero enemigo aquí está más allá de nuestro competidor, está en la saturación del mercado. Vivir en un océano rojo significa competir en un océano saturado, luchar por la misma demanda, donde la guerra de precios destruye el valor. Cuando nosotros estamos en esa competencia de low cost o hiper low cost o los precios más bajos del mercado, inevitablemente voy a sacrificar mis ganancias, inevitablemente mis salarios van a disminuir e inevitablemente mi capacidad para innovar va a disminuir. Y entonces surge esa gran idea de qué debemos de hacer en estos casos. Y bueno, debemos dejar de competir para empezar a crear. El océano azul nos permite descubrir nuevos espacios en el mercado, generar nueva demanda y romper las reglas del juego. Eso es de lo que se trata vivir en el océano azul. Y en el océano azul vamos a ver una mentalidad tradicional y una creadora. Vencer a la competencia cuando puedo hacerla irrelevante. Explotar la demanda existente cuando puedo crear y capturar nueva demanda. Elegir diferenciación o bajo costo o romperla con la disyuntiva de diferenciación y bajo costo. No es lo mismo vender el precio más bajo del mercado a vender el producto más nutritivo al precio más bajo del mercado. Fíjense cómo yo aporto mucho más valor. Cuando yo hago este reposicionamiento, estoy conquistando otro perfil y otro modelo y otro nivel de clientes. Por supuesto, cuando ustedes ven las estrategias que utilizan compañías como Aldi, que tiene un portafolio de productos de marca propia de alto valor con un costo bajo, pues la atractividad lo demanda y los lleva a tener esos niveles de expansión y crecimiento que tienen. Y entonces, el corazón de la estrategia es innovar con valor. Más que por usar la propia tecnología, se trata de alinear la utilidad al precio y al costo para dar un salto cuántico en valor. Nosotros en los modelos vamos a descubrir que cuando yo vendo los ingredientes sueltos como el hilo, el botón, el cierre y la tela, mi margen de ganancia es uno, que cuando lo vendo hecho una blusa, un pantalón o una sala, mi valor aumenta y como consecuencia mi precio y mis ganancias. Cuando vimos en una de las sesiones previas el ejercicio de por qué compañías como Inditex evolucionan de vender telas a vender textiles y prendas listas, es precisamente por el valor agregado que trae implícito. Y como eso lo vamos a encontrar en todas las industrias. Así que es siempre importante
trabajar en esa estructura de reducción de costos para eliminar y reducir lo que la industria da por hecho. Y lo que tenemos que hacer es darle valor al comprador al incrementar y crear una oferta de lo que para él verdaderamente le importa. Y esto es algo de lo que nosotros vamos a descubrir ahora como parte de estos ejercicios. Y en este contexto vamos a visualizar, por ejemplo, en la industria de los vinos, cómo vamos a tener una cronología que nos permite pasar del vino de caja al vino que viene, en vez de venir en una botella, viene en una caja como si fuera un lácteo, y cómo nos va llevando a niveles superiores de acuerdo a la maduración, de acuerdo a la zona donde ha sido cosechado, de acuerdo a la complejidad y naturaleza del vino, hasta crear un vino de alta puntuación. Por eso es que hoy en día tenemos diferentes niveles en el caso del vino. Cómo a partir de estos niveles voy aportándole cierto pedigrí o cierto valor agregado y con ello conquisto nuevos paladares. Siempre he dicho yo que el espacio para vender una botella de vino de $3 o 3 euros es exactamente el mismo que ocupa una botella que puedo vender en 300 o 500 euros. La pregunta es, ¿cuánto quiero vender yo por metro cuadrado? Y para ello, yo tengo que educar a mi cliente, tengo que enseñarle a distinguir las calidades de añejamiento, las zonas donde ha sido cosechada esa uva y desarrollada, cómo se ha generado una complejidad única en ese vino y eventualmente lo llevamos a un rango. Antiguamente en México vendíamos tequilas, pero mientras no teníamos un consejo regulador de tequila, no había un orden en las calidades. Había solo 5 buenos tequilas y todos los demás eran comunes. A partir del resurgimiento del Consejo Regulador del Tequila, pues fácilmente hay entre 300 y 500 marcas premium que han venido a dignificar al tequila y ha subido de nivel. La propuesta de valor de Blue Ocean Strategy es exactamente esa. Cómo yo con mis productos creo una arquitectura de nuevo valor. ¿Cómo le quito todo aquello que al cliente no le interesa y no aprecia, ¿no? ¿Cómo redujo por debajo del estándar algunas cosas y quito, cuando digo del estándar es de lo que está acostumbrado al mercado? ¿Cómo le quito todo aquello que no es relevante a un auto, a un producto, a un servicio? ¿Cómo creo factores nuevos nunca antes vistos? Algo que llame la atención. O incremento por encima del estándar lo que estoy haciendo. Cuando llega Tesla al mercado, lo que hace es un reposicionamiento. Le quita las cosas que no le interesan al cliente y le agrega otras que les van a agregar confort, simplicidad y más valor. Por eso es importante que en Blue Ocean Strategy nosotros estemos al pendiente de qué es lo que estamos teniendo como oferta. El caso ejemplar e icónico de Blue Ocean Strategy está con el Cirque du Soleil, donde los circos cada vez ganaban más dinero, olían muy mal, tenían instalaciones muy simples, podría decir hasta pobres. ¿Y qué hizo Cirque du Soleil? Tomó la esencia del circo, creó un tema con una narrativa como si fuera una obra de teatro, con música original, con múltiples producciones simultáneas. Y por otro lado, ¿qué hicieron? Eliminaron aquello que era algo que no era relevante para todos, como tener animales en cautiverio con un alto costo de mantenimiento y a veces con grandes sacrificios. Quitaron a las estrellas costosas del circo, operaban en 3 pistas simultáneas y lo que hicieron fue crear una escuela de artistas como los que participan en una sinfónica. Nosotros sabemos cómo se llama el director y a lo mejor el artista invitado, pero todos los que participan en la sinfónica son profesionales con un alto grado de profesionalismo y que nos dan un espectáculo de calidad elevada, ¿no? Y entonces
El crecimiento está en quienes hoy te ignoran. O sea, yo tengo ya un grupo de clientes, pero ¿cómo voy y conquisto a todos aquellos que hoy no están en mi lista? ¿Quiénes son los próximos en salir? Que son parte de mis clientes. ¿Quiénes son los que rechazan mi oferta? ¿Y cuáles son los inexplorados? Hay que buscar esas coincidencias y no poner foco en las diferencias. ¿Para qué? Para ensanchar y engrandar el mercado. Cuando yo actúo desde esta perspectiva, lo que haré ver es otra práctica de negocios que me permite tener una solución bajo un sistema blindado, donde yo tengo una propuesta de valor al mercado, una propuesta de ganancias como empresa y una propuesta para las empresas y las personas, el equipo y los socios. Si una de estas nos falla, el océano nos va a hundir y no nos va a poder permitir sobrevivir. Por eso que es muy relevante este reposicionamiento y este repensamiento bajo el Blue Ocean Strategy. Y bueno, hay cuatro grandes barreras del cambio organizacional. La cognitiva, ¿cómo entiendo la realidad del océano rojo y salgo de ahí? Los recursos que debo reasignar desde áreas frías hacia áreas calientes. Ustedes en algunas tiendas van a encontrar espacios de mucho tráfico. La pregunta es, ¿por qué ahí hay tráfico y por qué en otras áreas no? ¿Por qué yo tengo que cambiar mis exhibiciones y rotarlas? ¿Por qué en algunas agencias de autos usados, a pesar que son los mismos autos, los van rotando para hacer que van vendiéndose? O sea, ¿cómo yo hago ejercicios para mantener la atención de mi cliente? Los estímulos y la movilización a los líderes clave. ¿Quiénes son estas personas que van a ser los kingpins que nos van a traer esos estímulos para llegar a nuevos clientes? Y la política de silenciar a los detractores con procesos justos, resolviéndoles sus inquietudes y las cosas que les afectan o les impactan. Y bueno, un dato relevante, 61% de las ganancias es el verdadero retorno que crean los nuevos mercados, contra el 14% de lanzamientos de negocios que crean océanos azules. En la plataforma les dejé un video de Muji. Muji, para quienes desconocen quién es Muji, Muji es una compañía japonesa que empezó vendiendo productos de marca propia en un supermercado y de ahí ha ido vendiendo, desarrollando una serie de iniciativas para poder vender productos que no tienen identidad, que tienen una estructura simple, que tienen materiales reciclados y toda esa serie de elementos que tradicionalmente nos pueden servir. Vean ese video, es una propuesta de valor silenciosa, sin tener que hacer esos grandes shows y esas grandes inversiones. Y ellos lo que vienen haciendo es que vienen agregando a su portafolio de productos que son altamente discretos, pero que con un costo altamente razonable. Y claro, ellos empezaron con esa estrategia con muy poco éxito. Desafortunadamente, un día llegó una crisis económica a Japón y las personas voltearon a ver a Muji. Y Muji hoy es un gran ejemplo que puede ayudarles a descubrir cómo construir una oferta de valor importante y además muy relevante, ¿no? Y bueno, el último slide. ¿Qué defendemos? ¿El valor viejo o creando valor nuevo? ¿Cómo tenemos nosotros que explorar estas bases que nos lleven a detonar una nueva oferta de valor, considerando todo el portafolio de herramientas y tecnología que tenemos vigentes? Bien, vamos a pasar ahora al North Star Metrics. North Star es el indicador rector que sintetiza la capacidad de una organización para generar valor repetible, relevante y escalable, funcionando como guía para coordinar estrategia, operación, innovación y cultura. Si la propuesta de valor explica por qué el cliente te elige, la North Star revela si realmente estás cumpliendo esa promesa de manera consistente y escalable. Ya de alguna manera en Blue Ocean Strategy hacemos una propuesta de valor. North Star lo que nos va a ayudar es a crear un paraguas bajo el cual vamos a guiar las decisiones de la organización
y a partir de esto construir una promesa consistente y escalable en toda la organización. El norte verdadero es el acto definitivo del diseño estratégico y liderazgo. Esta estrategia trae una complejidad porque de alguna manera hay un enemigo que es la ejecución. Las organizaciones fracasamos más veces por falta de talento o tecnología. Muchas veces vamos a descubrir que esta carencia de talento y tecnología es muy importante. Sin embargo, cuando esta tecnología y este talento están inmersos en mucho ruido interno, hay prioridades cambiantes y fricción organizacional, todo se vuelve crítico. Y aquí es donde debemos de estar todos alineados viendo hacia una misma dirección, que ese es el espíritu del North Star Metrics. Antiguamente, por allá en los primeros barcos que cruzaban el Atlántico, para poderse guiar hacia el oeste, recurrían a una estrella guía en el horizonte. Esta estrella es el North Star, que se utilizaba para usar con los sextantes y orientarnos. Los primeros aviones que cruzaban el Atlántico también utilizaban instrumentos muy parecidos. Y bueno, es un principio organizador que nos crea una declaración inmutable, alineando la visión, la dirección y la acción en un solo vector de sentido. Porque lo que luego ocurre es que una área va hacia adelante y otra va hacia atrás y un resultado neto cero en la organización cuando estamos fuera de este contexto. Hay tres mentes en una sola brújula: la inteligencia sistémica, donde leemos la complejidad y construimos visión; la disciplina como foco brutal de priorización y eliminación del ruido; y el diseño del propósito: simplicidad, emoción y valor humano profundo. Es la trinidad del enfoque en una sola brújula. Y con esto lo que hacemos es crear una anatomía de una estrella que alimenta los diferentes impulsores e inputs que tenemos para proyectar un haz único de valor a largo plazo en esta guía que nos marca el North Star. Esta alineación nos permite tener esta anatomía con elementos que son lo que mueven las decisiones operativas diarias que tienen nuestros clientes en nuestras operaciones. Se concentran en este North Star Metric que crea dos vistas: la de valor para el cliente y los ingresos que tiene reflejados el negocio. Así, con esta alineación, lo que hacemos es concentrarnos más en esta perspectiva. Y de repente les pregunto, ¿por qué creen que a veces los márgenes de una ganancia de una empresa son más altos que otros? Cuando en una de mis charlas de ANTAD hace un par de años hablaba de cuáles eran las ganancias de Walmart y comparaba las ganancias contra las de Procter Gamble, pues decía: oye, ¿cuál es la lógica? Por peso vendido, las ganancias de Walmart son inferiores a las de Procter Gamble. Pero si las comparo contra Pfizer, pues Pfizer le daba un mejor ejemplo a Procter Gamble y por supuesto a Walmart. Y la pregunta ¿por qué? Es por el valor agregado que tienen los productos que cada uno viene vendiendo. Y entonces es importante que en mi modelo de negocio yo tenga la vista clara de qué es lo que estoy vendiendo. Mientras más materia prima venda, menos ganancias voy a tener. A menor cantidad de materia prima y tenga yo productos ya listos para ser utilizados, mayores serán mis ganancias. Y bueno, hay métricas de vanidad como ventas, tráfico e ingresos que miden el pasado y reflejan un ego corporativo. Crecimiento de ventas a tiendas iguales. Pues qué padre, está muy bien, pero son muy incipientes. En North Star Metric hay que medir el valor entregado, la salud del ecosistema, medir el futuro, reflejar el impacto y la posición transformacional ante el cliente. Y este cuadro me encanta porque aquí es donde valoramos
la métrica de este impacto sostenible. Para que todos lo recuerden, lo coloqué en un segundo slide para que veamos cómo la amplitud es cuántos usuarios interactúan. La segunda es la profundidad. ¿Qué nivel de valor alcanza? No, pues vendo materia prima. Perfecto. Oye, no, yo te estoy vendiendo una blusa. No, yo te estoy vendiendo un guardarropa. Fíjense cómo sube de nivel. Frecuencia. ¿Con qué regularidad vienen a comprarme? Y el último, la eficiencia. ¿Con qué rapidez y éxito operan? Cuando analizamos bajo esta perspectiva, el ejercicio de entrega a domicilio de productos, pues vamos a ver que tenemos una eficiencia muy baja que provoca que los clientes dejen de volvernos a buscar y surjan sustitutos. Hoy muy probablemente las ventas de Uber Eats, de entrega a domicilio de productos de supermercado, ya rebasen lo de muchas compañías de supermercados en lo individual. ¿Y por qué razón? Es por la regularidad y la confianza y la consistencia que tienen en su modelo de entregas. Pero bueno, acuérdense siempre de esto. ¿Cuántos usuarios interactúan? ¿Cuál es el nivel de valor que tengo? ¿Qué regularidad vienen y con qué rapidez y éxito operan? Para que con este criterio nosotros podamos ir dando estos pasos adelante como parte de este ejercicio. Y bueno, tenemos que comenzar por el cliente en vez de pensar por la tecnología. Cuando yo doy más privilegio a entender y utilizar la inteligencia artificial antes que entender al cliente, y ponerme yo a automatizar porque yo ya sé usar la IA y ser agentes, pues la verdad es que estoy perdiendo de vista que yo tengo como gran oportunidad primero entender bien a mi cliente, al consumidor inteligente. El núcleo del North Star es el buyer persona. La sesión pasada vimos el buyer persona. Repásenlo. No diseñamos para el mercado, diseñamos para eliminar la fricción, resolver el dolor y amplificar el potencial de un ser humano real, que esa es nuestra esencia como parte de este modelo. Vivimos en un sistema vivo, que es infinito, donde descubrimos y conocemos el ecosistema y el propósito donde estamos, diseñamos las métricas y los motores de estos y alineamos de manera íntegra la cultura y la operación para hacer este sistema infinito con un crecimiento que nos permita siempre ir más allá de lo que venimos experimentando, ¿no? Bien, ahora bien, si nosotros partimos del nivel cero, que es el North Star, y vemos los inputs, que son esos motores operativos, las oportunidades, que son esas métricas y descubrimientos trimestrales, a los resultados en intervenciones y diseño diario, eso que llamamos sprints. El sprint es el resultado que estoy haciendo diariamente, donde yo estoy buscando lograr esa métrica, ese entendimiento de las desviaciones o todo aquello que está fuera de las expectativas y sin el nivel de conformidad esperado para actuar y corregir hoy mismo sin tener que esperar a un resultado trimestral o anual adverso. Y entonces el resultado se construye a partir de la ganancia diaria que genero por lo que estoy fabricando o vendiendo. Cuando yo omito contabilizar mis ganancias por día, por producto, por tienda, por almacén o por fábrica, en ese momento estoy perdiendo el norte. Porque cuando yo veo resultado a fin de mes o al trimestre o al año, es demasiado tarde para hacer las correcciones. Una crítica positiva que yo le hago a los retailers es por qué rayos siguen trabajando con inventarios detallistas cuando pueden operar por costeos identificados. La regla número uno que nos propone Global Commerce Initiative para las métricas es que haga un costeo identificado de resultados. Igual si estoy en una fábrica, igual si estoy proveyendo servicios, tengo que tener un costeo identificado de mis ganancias diarias. ¿Para qué quiero tener ese volumen de ventas sorprendente si mis ganancias son insignificantes y a veces poco atractivas? Y bueno, en la constelación de los gigantes, pensando que son estrellas,
vamos a ver cómo Apple lo que hace es amplificar el potencial. El North Star Metrics es la adopción activa del ecosistema. Apple desde siempre ha tenido un sistema operativo que integra a todo su portafolio de productos, desde una computadora, desde un iPad, desde un iPhone, el iWatch y todos los productos que hacen, el cloud, están interconectados para crear una creatividad sin fricción. Y entonces, si yo tomo una fotografía con la computadora o con el iPad o el iPhone, las fotografías todas se ponen en el mismo lugar, mi correo electrónico, todo está en el mismo lugar. Esa integración ofrece una plataforma insospechada, pero además le provee al ecosistema de proveedores esa capacidad alocéntrica de atraer productores de aplicaciones, miles de aplicaciones bajo un estándar y regulación propia para ofrecerles funcionalidad extra, creando uno de los primeros grandes ecosistemas alocéntricos, que significa estar centrado en los clientes y no en el propio proveedor. Amazon, obsesión por el cliente, pedidos completados a tiempo. Aquí debería ser pedidos completos y completados a tiempo. No es lo mismo que yo complete un pedido a que lo entregue completo el día y la hora correcta. Y bueno, conveniencia absoluta nos muestra Amazon. Tesla, a diferencia de lo que muchos creen, lo que vende es transición energética, porque así como produce autos y camiones eléctricos, también produce plantas de energía y cargadores y toda una serie de instrumentos alrededor del aprovechamiento y la conservación de la energía. En el North Star Metric ellos se centran en los kilómetros autónomos conducidos, es decir, cuántos kilómetros conducen mis autos día a día sin tener un conductor. Y bueno, movilidad sostenible es el valor central. Netflix, conectar con historias, horas vistas satisfactorias y entretenimiento instantáneo que nos atrae y nos arropa. Esta mañana escuchaba yo a unos millennials que decían que pues el streaming les ha enseñado muchas cosas. Y dice uno, es que yo veía una serie y veía los 10 capítulos seguidos, tenía un gran impulso esos capítulos conmigo y después me olvidaba. Y dice, y Netflix aprendió que para que no suceda eso, ahora me los va a entregar una semana por semana. Y bueno, los que no conocen, pues tienen que regresar al pasado y ver que todas las series que teníamos como Misión Imposible o Hawaii 5.0 eran exactamente una vez a la semana, como ahora lo están proponiendo las series de los streamings. Muchas veces cuando yo quiero interpretar el futuro, tengo que regresar al pasado para reconocer qué cosas funcionaron bien y a partir de eso diseñar y proponer. Sin embargo, muchas veces cuando encontramos estas opiniones es porque hay quien desconoce lo que había en el pasado. Y tenemos que preguntarnos por qué una organización como Atlantic Pacific, que por allá de hace un siglo tenía más de 5,000 supermercados en Estados Unidos, llegó un momento a principios de este siglo que empezó un running down hasta desaparecer. Y mucho de esto es por esa desalineación que tenemos en el entendimiento de lo que es valor para nuestros clientes. Y bueno, hay que elegir a qué jugamos antes de elegir nuestra métrica. En el North Star depende de tu modelo. Yo puedo seguir fabricando autos, pero mi métrica puede ser diferente. Y aquí nosotros debemos de entender si competimos por la atención o por facilitar transacciones o resolver tareas sin fricción. Es como ese posicionamiento que decía yo. Oye, si tú quieres analizar que te dedicas a vender hornos, air fryer, y tú estás compitiendo contra otros que venden air fryer, pues muy probablemente estés equivocado porque también compites contra los que venden hornos de microondas, u hornos de gas, u hornos de leña, o probablemente contra quienes fabrican Thermomix. Ahora hay una competencia en el Jobs to be Done en diferentes categorías.
y no necesariamente estoy compitiendo contra alguien que se parece a mí. Puedo competir contra alguien de otras categorías, entonces aquí hay que tener la captura del juego de la atención, el mind share y el tiempo, el juego de la transacción, el intercambio y la eficiencia comercial, y el juego de la productividad, logros y flujo de trabajo que estoy obteniendo y conquistando con mis clientes. Y bueno, con esta adopción comienza con la eliminación. Hay que desaparecer del trabajo que no mueve la North Star Metric, que es ruido, y debe desaparecer. Decidir es eliminar. Hoy, definitivamente, nuestros productos o servicios pueden contener cosas que si se las quitan nadie va a protestar, pero muchas veces presionados por tener múltiples features, hago complejos mis productos, los vuelvo costosos y no le estoy dando el valor que le están atribuyendo mis clientes. Y bueno, nosotros debemos de tener rituales sobre la microgestión. El North Star es nuestro ADN a través de la repetición, reemplazando las órdenes jerárquicas que puede dar un director con el minuto de orientación del norte. Alinear miles de decisiones diarias autónomas con una sola intención compartida. Es tener un solo director de orquesta. Y ese director de orquesta es ese North Star que nos va a ayudar a definir. Y bueno, tenemos que aprender a construir tableros de acción. Por ejemplo, este de cumplimiento del North Star Metrics de un 73.4% con una disponibilidad del 92, frecuencia de 8.5 y satisfacción 94. ¿Se recuerdan esa multiplicación que mostré previamente? Bueno, este tablero tiene que ser visual, predictivo y brutalmente simple para que todos lo podamos entender y medir el avance real de los motores del sistema y silenciar las métricas que solo aumentan el ego corporativo como mis ventas a tiendas iguales, ¿no? O sea, nos dice muy poco. No nos dice si estás vendiendo más valor a tus clientes. Sin embargo, acuérdense que estamos inmersos en un mundo donde la bolsa de valores y los inversionistas marcan pautas y a ellos pocas veces nos dicen cuáles son el incremento de las ganancias a tiendas reales, por ejemplo. Y así empezamos a entender o cuál es el incremento de la productividad de venta por metro cuadrado o por colaborador a tiendas iguales. Fíjense cómo cambian las reglas y cambian las interpretaciones. Pero siempre vamos a caer en la zona de confort de alguien financiero que está queriendo pues cuidar su bono o su sobrevivencia dentro de una organización. Y entonces, al crear esta estrategia invisible, la estrella norte se hace visible, alineando marketing, producto, logística y operaciones, convirtiendo el esfuerzo disperso en una energía enfocada. Cuando todos sabemos a dónde vamos, la organización fluye con velocidad y coherencia inquebrantable. Y esto nos lleva a la simplicidad, que es la máxima sofisticación. Levantamos la mirada, encontramos el norte, eliminamos el ruido y dejamos que brille lo esencial, porque el futuro pertenece a quienes caminan con claridad. Y bueno, esta es la parte que corresponde al North Star Metrics. Ahora pasaré a revisar. Prompts de negocios. Bien, Aprovechando el marco conceptual del Business Model Canvas y los frameworks correspondientes, definimos un GEM de Gemini y un GPT de ChatGPT para poner en práctica lo aprendido. bien. De todo lo que estamos haciendo, siempre estoy creando un GEM y un GPT. Igual, a lo mejor adelante podría crear algún equivalente con Copilot y otros más. ¿Y por qué razón? Porque hay que comparar las respuestas de ambos modelos. Cada uno me va a dar una vista y una perspectiva diferente en función de los datos con los cuales han sido entrenados. En este caso, permítanme un segundo para abrir los ejercicios que hice con Tesla de esto. Permítanme un segundo.
Solo que por andar viendo el cohete me distraje y se me acabó el tiempo, pero bueno, aquí lo tengo rápidamente. Voy a mis GPTs, prompts más bien. Mm, Ya los encuentro. Ya los tengo aquí. Tengo un value proposition en GPT. Ahora se los comparto. Aquí está. ¿Lo están viendo? ¿Ya lo ven? Vemos un Word. Perfecto. Aquí, este es el GPT que está a detalle en la plataforma. Y el prompt que le pregunté fue, ¿cuál es el North Star de Tesla? Su visión como empresa en todas sus líneas de negocio. ¿Cuáles son sus North Star Metrics? Y su análisis bajo Blue Ocean. Y bueno, esta es la respuesta del North Star de Tesla. Dice, North Star Purpose de Tesla, acelerar la transición global hacia un sistema energético de movilidad y automatización sostenible. Y viene una definición donde habla de cómo esto encaja en el foco más reciente de la inteligencia artificial en la robótica y la automatización, acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible. Esta es la respuesta copiada as is que me dio ChatGPT en el GPT que les compartí. Y bueno, ¿cuáles son la visión de Tesla en sus líneas de negocio? En la automotriz no solo vende autos, vende la puerta de entrada masiva de la electrificación y creciente al vehículo definido por software y preparado para autonomía. En conservación y almacenamiento de energía, además de vender baterías y paneles, construye la capa energética del futuro, desplegó 46.7 gigawatts de almacenamiento, señal de que esta línea ya es estructural y no complementaria. Otra unidad, los supercargadores, que más que ser un accesorio, pues reportó ya en el caso de Estados Unidos 8.182 estaciones de supercargadores con 77.682 conectores, es decir, espacios para cargar vehículos simultáneamente. En servicios de seguros y financieros, pues igual que General Motors, extiende ahora financiamiento y ahora ellos incluso cuando te venden un auto Tesla, también te venden el seguro, ¿no? Autonomía, el robotaxi, cómo ha lanzado y viene operando una serie de iniciativas para competir con otro tipo de soluciones y la automatización y la robótica. Y entonces, ¿cuál es la North Star Metrics de Tesla? Capacidad sostenible activada por el ecosistema de Tesla. Y bueno, una métrica madre es la reducción de toneladas de dióxido de carbono que sean evitados o el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, vamos a ver el North Star Metrics por cada unidad de negocio. Por ejemplo, en movilidad, vehículos Tesla activos y millas, kilómetros recorridos sin fricción por cada día o por cada mes, ¿no? En el caso de autonomía de robotaxi, kilómetros autónomos comerciales seguros y pagados. Y así van viendo el resultado de este PDF. También lo pueden encontrar en la plataforma completo o ustedes lo pueden aplicar. Mi recomendación es que antes de aplicarlo en su empresa,
o aplicarlo con cosas que están más cercanas de ustedes, practiquen con competidores suyos, personas cuales ustedes consideran que son ideales para hacer este entendimiento, ¿no? Y luego viene el Blue Ocean Strategy, ¿no? ¿Dónde está la innovación de valor? Cambió la categoría mental de auto eléctrico a tecnología aspiracional de alto desempeño. Atrajo a no clientes, convenció a compradores que jamás habrían entrado al mercado de la electromovilidad tradicional. Integró complementarios, la carga, las aplicaciones, el software, la energía residencial y comercial. Rompió el trade-off funcional y emocional de la sostenibilidad y performance y estatus. Reconfiguró al comprador, además del conductor, al hogar, a la empresa, a la flota y el operador energético y la ciudad, y abrió fronteras a nuevas soluciones. Y entonces vamos a ver cómo eliminó a toda la red de concesionarios que típicamente tienen quienes venden automóviles nuevos. Redujo la fricción de compra. En vez de esas grandes agencias automotrices gigantescas, vende sus autos en centros comerciales. O sea, cambia las reglas. En vez de que yo tenga que ir a una agencia automotriz como un punto de destino, no. Meto mi tienda en un centro comercial y utilizo el flujo del centro comercial para reducir la fricción de compra. Incremento software, seguridad, etcétera. Y creo el vehículo como una plataforma de software con una red propia de cargadores, es decir, no solo tengo mi carro, sino también tengo mi red de electrolineras y el ecosistema para cargar en el hogar, el robotaxi y la capa de IA robótica. Y bueno, y aquí viene, dice, ¿qué sigue con el océano azul? Y yo les invito a que hagan este ejercicio, lo revisen y lo valoren y veamos cómo es que este mismo ejercicio también lo tengo con Gemini. Déjenme, híjole, no lo tengo aquí, pero ya lo tengo montado en la plataforma para compartírselos. Está en la plataforma, les rogaría que lo vean en la plataforma para que puedan compararlo y ver la diferencia de los resultados que cada uno me ofrece, ¿no? Pero bueno, quiero seguir con el tema. Voy ahora a regresar a la... Aprovechando el marco, los agentes GPTs y prompts que te proporcionamos en Retailing University son tan solo una guía para detonar ideas, provocar tu curiosidad y despertar tus reflexiones. Es posible que sus respuestas puedan contener datos e información errónea, por lo cual te sugerimos validar los mismos. Gracias anticipadas por tus propuestas para mejorar sus contenidos. Bienvenidas tus sugerencias. Orquestación de valor con IA. Dejamos una época de cambios por un cambio de época. Recuerda que tenemos una cita en el futuro. A nombre de Retailing University, agradecemos tu participación en esta sesión. Pues muy bien, vamos a las sesiones de preguntas y respuestas, quejas y comentarios. Déjenme decirle que mute todos. Haz todo y mute. Ya todos pueden desactivar su silencio. ¿Quién tiene algún comentario? Ven. Fíjate que yo hice este ejercicio para un prospecto de cliente. Sorprendente la información que te da. Esa es la realidad. Sorprendente. O sea, no. Déjame nomás Yo me hacer un pregunto. paréntesis.
Sí. Él me ayuda a probar los GEMS. Algo que me llama mucho la atención es cómo tienes información. Ese es el tema. O sea, todo lo que tiene que hacer de análisis, de un pensamiento crítico para llegar a eso. O sea, es algo que, ¿cómo le hace para poder captar tanta información del mercado, concentrarla y ponerla exactamente en lo que es? No lo entiendo, honestamente. ¿Sí? Es muy sencillo, Ben. Haz de cuenta que tú hoy entras a Google y le das el nombre de la empresa que estás buscando y una referencia sólida. Y Google va y te trae 2 millones de referencias. Y lo primero que yo le digo al prompt es solo usa referencias probadas con rigor científico. Y entonces de 2 millones expulsa, no sé, 1.950.000 referencias. Y luego le quedan 50.000. Y lo que hace el algoritmo es investigar como por etapas. Primero sobre la vida y la historia de la empresa, dependiendo de lo que haga el prompt, ¿no? Luego va y busca información que nos ayude a identificar el perfil de clientes o nos ayude a identificar el perfil del buyer persona, los jobs to be done, o en este caso la propuesta de valor. Y va y busca en revistas, websites, la propia página de la compañía, y etcétera, etcétera. Y una vez que tiene organizados los datos por grupos, pues ya hace el análisis y hace el diseño de la presentación. En realidad es lo único que está haciendo. La gran variante es que esto es muy rápido porque en vez de tener las páginas cargadas individualmente, lo que hace la inteligencia artificial es entrelazar los contenidos. Hagan de cuenta que agarra un libro y luego agarra un segundo libro y entremezcla las palabras del libro uno con el libro 2, el libro 3, el libro 4 y ya está hecha esa red de conocimientos estructurado. Por eso es que sus búsquedas y sus análisis son más rápidos. Y esto es lo que hacen. Pero bueno, al final, lo importante aquí es que si nosotros queremos hacer un análisis más profundo de nosotros y no tenemos información de nosotros pública, nosotros podemos cargar esta información y podemos llegar a análisis muy parecidos. Pero siempre debemos de utilizarlo como una guía o como una semilla de análisis inicial para que a partir de ahí hagamos la confirmación, la validación y la verificación. Por eso es que yo les digo, si yo les pregunto, dime, ven, ¿cómo funciona un escáner? A lo mejor yo te lo explico en 15 minutos, ¿no? Pero alguien que no sabe tecnología va a durar 10 horas, ¿no? Pero si te digo, úsalo, vas a usarlo a la misma velocidad que yo lo utilizo. Y eso es lo que estamos haciendo con este ejercicio de orquestación de valor con inteligencia artificial. Pero bueno, espero haberte respondido. Sí, nada más que me quedo con la misma duda. Te la pregunté Claro. hace 8 días, ¿sí? Imagínate, yo le quiero preguntar de una empresa que no tiene mucha exposición dentro de la red, ¿cuál es exactamente su estrategia, el valor que tiene? O sea, a lo mejor puede equivocarse porque no tiene toda la información. Y esa ha sido mi duda de cómo poder obtener más información muy estratégica, el valor que tiene cuando no usa mucho la red. Pues volvemos a la historia prehistórica de Moisés Galindo. 85% del valor de la IA está en los datos. Si tú Ok, careces de datos e información fehaciente, verificable, etcétera, la IA no te sirve de mucho. Por eso es que mi enfoque está en este camino. Y entonces, así como Sherlock Holmes busca información y datos relevantes escondidos de una compañía, igual hay que hacerlo aquí. O ok. sea, esa tarea no nos la vamos a quitar. Y entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio, tenemos mucho más control. Ahora bien, podemos usar un GEM o un GPT o podemos usar un Notebook LM, donde yo restringo las fuentes de consulta a ciertas bases de información. Y ahí es donde yo tendré esa riqueza. Pero qué bueno que caes en esa conclusión porque reafirma mi hipótesis
la riqueza de la inteligencia artificial está en los datos, no está en los modelos, no está en la velocidad de respuesta. Sin embargo, hoy nos vamos con la finta de lo que nos está dando está bien, pero sí está bien, pero puede estar incompleto o puede tener información sesgada. Y por eso al principio de cada sesión les estoy dando un pequeño concepto para que estemos alertas del alcance y de los riesgos que estamos utilizando. Fíjate, ahorita que dices esto, entonces ahí el usar Notebook te va a ayudar mucho porque tú le vas realmente ofreciendo toda la información que quieres que compare, que quieres que analice. Entonces la clave está en que yo tenga la información, yo dársela a un notebook para que el notebook realmente me ayude y a lo mejor no lo voy a meter acá por ChatGPT, me voy por el notebook. Se centra en tus fuentes de datos que tienes de manera exclusiva. Y Sí, ya si tú quieres le dices, ve y busca, pero no, yo no busco, yo le digo, céntrate en estos sí, contenidos. ok, Y otra de las cosas que yo les ruego es cuando hagan consultas o investigación, pregúntenle como quieran. Y luego hagan el ejercicio de utilizar un rigor doctoral y científico y van a ver cómo cambian las respuestas, ¿no? ok, Porque vienen validaciones más profundas y vienen cosas que de manera tradicional serían muy superficiales. Y no se va a atrever a decir nada si no hay algo que está probado científicamente. sale. Gracias, Luis. Luciano, Hola, Moy. Hola a todos. Fíjate que a propósito de lo que estaba mencionando Benjamín, me trajo a la mente en una de las exposiciones que hizo un despacho de contadores que utiliza la inteligencia artificial. Me disculpo por el ruido, pero parece que están allá afuera haciendo el jardín. Pero bueno, el tema es que él utiliza precisamente Notebook LM y con solo alimentarle datos de lo que es el Registro Federal de Contribuyentes, hace un acceso a base de datos. Claro, es un desarrollo ya realizado exprofeso para esto, pero puede entrar a bases de datos que tengan que ver con juicios, que tengan que ver con denuncias que pueda tener una persona o persona moral, temas con el FBI, temas con la CIA, etc. Hace un acceso de tal manera que hace una radiografía de ese potencial cliente que le está solicitando un servicio y sobre todo, pues es de mucho cuidado actualmente el poder contar con una herramienta de esta naturaleza porque precisamente, pues con tanto poder pues que han adquirido el crimen organizado, pues era muy importante para este despacho poder filtrar y saber con quién estaba haciendo negocios. Y por el otro lado, pues sí, creo que lo define muy bien el propio Benjamín al decir, ante la carencia de información que pueda tener una compañía porque es un poco más pequeña o no está tan expuesta en temas de redes, bueno, inclusive en redes sociales, puede estar en redes sociales, en YouTube, en cualquier LinkedIn, hay muchas maneras en cómo las empresas ya lo están haciendo, pero si no lo tuviera, pues yo creo que no queda otra más que empezarle a alimentar o dirigirle la atención a este tipo de herramientas súper eficientes en ese sentido para que nos produzca una respuesta adecuada. Ese es mi comentario complementario a lo que estaba comentando Benjamín. sí, gracias, Luciano. En la primera sesión, el primer prompt que presenté fue precisamente algo muy parecido a lo que tú dices. Tú le das un nombre de una compañía, su website, su RFC, y va y te entrega resultados de todos los juicios que tiene internacionalmente, no local, sino internacionalmente. Valida que no estén las fichas del DEA, la CIA y todo lo que se te ocurra. Pero no solo eso, también investiga los nombres de los ejecutivos y te saca una radiografía de cada ejecutivo y te dice, pues todas las cosas. Digo, ese ejercicio lo empecé a hacer con Ben hace unos, que serán unos 3 meses o 4, porque Ben tenía esa curiosidad y estuvimos calibrando con compañías como Bimbo y otras más, ¿no? Y otras que yo sé que ya están señaladas localmente y ahí aparecen, incluso
De repente hice un ejercicio con una compañía y me salió que el director general de esa compañía que está en la bolsa de valores fue castigado por la bolsa de valores por denunciar información falsa. Y entonces, hoy en día, ese es el verdadero valor de esta información. Y por supuesto, cuando yo vi esa información de este ejecutivo, lo primero que hice fue validarla por fuera y dice, sí, sí, aquí está. Y aquí está la multa de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Y entonces, pues hay muchas oportunidades que nos da la herramienta. Aquí el punto es que tenemos que ser creativos. Y estoy planeando en 2 sesiones más crear un hackathon de prompts. Un hackathon de prompts donde lo que voy a proponerles es que cada uno de ustedes haga una lista. Y lo que yo estoy haciendo en Retailing University es crear una colección de gems y de prompts que son públicos, que cualquiera los puede utilizar, donde pues puedes investigar el buyer persona o el jobs to be done, o este de ahora, el reconocer el North Star y el Blue Ocean Strategy, porque en realidad, ¿qué sucede? Ustedes pueden diseñar el prompt, pero no es lo mismo que diseñen un prompt y que le carguen un libro o un microlibro que yo he preparado con todo el contenido para que el análisis sea completo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando alguno de ustedes detecta algo, me decía, ven, oye, es que le faltó esta revisión. Ah, pues se la agregamos, ¿no? Y entonces, aquí el chiste está en combinar el conocimiento de ambos lados y generar algo que sea espectacular. Porque al final lo que vamos a hacer es un ejercicio de ecosistema de desarrollar una serie de herramientas que nos beneficien a todos sin ser tan expertos como alguien que lo pudiera estar diseñando, ¿no? Porque el beneficio está en el uso de la herramienta, ¿no? Y centrándonos en el tema de North Star Metrics y Blue Ocean Strategy, para mí es muy importante que nosotros pasemos de visión, ¿no? Yo tengo como ejemplo un jardinero ahí en Santa Anita, en el club de golf, que me decía, oiga, señor Moisés, yo quiero una máquina de hacer billetes como la suya. Le digo, no te estoy entendiendo. Y es que yo quiero una máquina de hacer billetes como la suya. Le digo, Cermeño, no te entiendo. Dice, mira, es que mi máquina de hacer billetes es una escoba y gano yo 100 pesos por hora. Dice, yo quiero una máquina de hacer billetes como la tuya, una computadora donde debes de ganar $1000 por hora, ¿no? Y entonces, lo que estamos haciendo es precisamente teniendo mejores máquinas de hacer billetes, cada quien como personas o como compañías, producto de la utilización de una herramienta que hoy es incuestionable. Yo considero que todos debemos de estar enfocados en esto. Y les cuento una anécdota. Ayer cumpliría mi papá 96 años de vida. Y la mejor prueba de que la necesidad hace al hombre, pues yo la tengo con él. Él, a ver, los 70s, él dirigía el área de recursos humanos de una compañía que tenía más de 1000 colaboradores. Oigan bien, a finales de los 70s, ¿no? 1000 colaboradores de planta y unos 400 temporales. ¿Y saben cuál era su problema? Sacar la nómina semanalmente. ¿Y qué pasó? Tuvieron una primera automatización con máquinas de registro unitario y fue muy bien. Un día compraron una computadora y todo estaba muy bien hasta que se les fue el programador. Entonces imagínate el estrés de mi papá de tener que sacar la nómina y tuvo que aprender a programar la máquina en lenguaje ensamblador, es decir, el lenguaje Macintosh. Después vienen los lenguajes de tercera generación, vienen otros más y por acá está la inteligencia artificial. Entonces, yo digo, ¿cómo un señor empírico aprendió a hacerlo? La necesidad hace el hombre, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros hoy descubrimos esas necesidades profesionales, vamos a lograr encontrar esas soluciones con tecnología de cualquier dimensión. Pero déjenme darle otro dato relevante. Las computadoras de aquella época eran muy lentas. Y él lo que aprendió de algunos de sus maestros, que después
a sus 50 años aprendió en IBM esto, la nómina ellos la tenían cargada de manera ideal. Es decir, siempre llegaban a los mismos resultados de la nómina si nunca fallabas, siempre llegabas a tiempo, no había incapacidades, etc. Entonces era la nómina ideal. Y solo recalculaban las excepciones, ¿no? ¿Cuántos hoy en día calculan de nuevo el 100% de la nómina cuando solo tienes que calcular la excepción? Es decir, si faltaste, si cambiaste de categoría de sueldo, si te enfermaste, tuviste incapacidad, pediste permiso, vacaciones o lo que sea. Y entonces, creo que hoy nos hace falta un poco más conciencia de los recursos y analizar con muchas matemáticas cómo hacer las cosas más sabias, pero eso se aprende, es producto de la experiencia y por otro lado de esa pasión por estar haciendo siempre las cosas de una manera más simple y sin que me metan en líos. Y entonces el miedo a fallar, a pagar la nómina, fue el impulsor más grande que movió a mi papá a hacer esto. Y entonces de repente tenemos que tomar estos miedos que nos da miedo fallarle a la organización o a los clientes o a la sociedad como impulsores de los cambios a los que estamos tratando, ¿no? Pero muy bien, ¿alguien tiene otro comentario, duda, sugerencia? Pues bien, parece que hoy ha sido una buena sesión también, igual que las previas. Les agradezco mucho, deseo que tengan un buen resto de semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Luigi. Te hemos extrañado en las sesiones, así que espero que las estés viendo en video desde Bogotá. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y hasta pronto. Y recuerden que hay que orquestar valor con la inteligencia artificial. Hasta pronto. Gracias, hasta luego, muy buena tarde, Hasta luego, bye. Ronaldo.